En los capítulos anteriores, sí, ya está, ¿no? Bien. Hemos examinado varias acciones de Dios que tienen lugar al comienzo de nuestra vida cristiana. Si recordáis, el primer día estuvimos viendo, el primer día del estudio de la aplicación de la redención. Estamos en ese bloque de la teología sistemática. Vimos el asunto de la elección y dijimos que Dios elige a los salvos, a sus hijos, desde antes de la fundación del mundo, y lo hace por el puro afecto de su voluntad. Ahora, después hablamos del llamamiento del Evangelio, el llamamiento que Dios hace hacia nosotros. También hablamos de la regeneración, mediante cual el Señor de forma soberana nos imparte vida espiritual. También hablamos de la justificación, que es lo que ocurre cuando el Señor nos salva. Él nos declara justos delante de su presencia, es una declaración forense, pasamos a tener una posición legal correcta delante de Él. Después viene la adopción, mediante la cual Dios nos hace miembros de su familia. Y también hemos estudiado la conversión, y la conversión hablaba de eso, ¿no? De que nosotros, ahí sí que es un paso que nosotros tenemos que dar, que es en el que nosotros nos arrepentimos y creemos en Jesús, nos convertimos al Señor. Ahora, todos estos acontecimientos tienen lugar al comienzo de nuestra vida cristiana. Todo esto ocurre en el mismo momento en el que nosotros somos salvos. Son acontecimientos que ocurren en un instante, en un segundo. Pero ahora llegamos a una parte de la aplicación de la redención, que es una obra progresiva y que continúa a lo largo de nuestra vida en la tierra. Y además es también una obra que tiene que ver de la aplicación de la redención que es curiosa, porque vamos a tratar de explicar esto con profundidad, porque es una obra en la que Dios y el hombre cooperan, trabajan juntos. Y esta parte de la aplicación de la redención la conocemos como la santificación. La santificación. Podemos definir la santificación de la siguiente manera. La santificación es una obra progresiva de Dios y los creyentes que nos lleva a estar cada vez más libres del pecado y a que seamos más semejantes a Cristo en nuestra vida. Y eso es lo que tenéis que poner en los apuntes. Es una obra progresiva de Dios y los creyentes. Obra progresiva de Dios y los creyentes. La santificación es distinta a la justificación, y vamos a empezar con un ejercicio que pretendo que sea... No creo que no se ve bien, ¿verdad? A ver si podemos ponerlo bien, si no os lo... Igualmente creo que lo tenéis en los apuntes. Bien, tenéis que marcar con marcar si pertenece a la justificación o a la santificación. Las siguientes declaraciones: es por completo obra de Dios, es una posición legal, continúa durante toda la vida, igual para todos los cristianos, es una condición interna, es perfecta en esta vida, nosotros cooperamos, no es perfecta en esta vida, ocurre una vez para siempre, y la última es que ocurre más en unos que en otros. Entonces vamos a dejar 3 minutos para poder responder si eso forma parte de la justificación o si forma parte de la santificación. Es por completo obra de Dios. Bueno, no, voy a dejaros de hacer sufrir ya y voy a poner las soluciones. Bien. Es por completo obra de Dios, justificación. Esta es la gran diferencia entre la concepción en esta doctrina concreta de lo que, por ejemplo, la Iglesia católico-romana entiende por justificación. La justificación es una justicia infundida. Entonces, nosotros tenemos que llegar a ser justos por medio de nuestras buenas obras. Pero la Escritura enseña lo contrario. La Escritura enseña que la justificación del creyente es por completo obra de Dios. Dios es el que justifica al impío, dice la palabra.
Posición legal, justificación también. Dios nos declara justos. Continúa durante toda la vida. Santificación. Igual para todos los cristianos. Esto es la justificación. Todos los que realmente se han convertido son declarados justos delante de Dios. Es una posición legal. Sin embargo, hay una condición interna que es la santificación, en el sentido de que la santificación sí que es un proceso, es algo que ocurre en nuestro interior y se va desarrollando en nuestra vida. Es perfecta en esta vida, justificación. Todos los verdaderos cristianos son perfectamente justos a los ojos de Dios, porque como dijimos, cuando Dios los mira, ve a Cristo en ellos, ve a su Hijo. Así que no te ve a ti, sino ve al Señor y por eso te declara justo. Nosotros cooperamos en la santificación. No es perfecta en esta vida la santificación. Como veremos, todos somos pecadores en recuperación, todos somos santos en un sentido porque hemos sido santificados por el Señor, pero nuestra santificación vive un proceso que nunca va a llegar a su plenitud y a su perfección mientras estemos en este cuerpo mortal. Ocurre una vez y para siempre, es la justificación, y ocurre más en unos que en otros, es la santificación. Hay cristianos que están más santificados que otros cristianos. Bien, después de la sesión tendremos un tiempo también para comentarios, preguntas, si da tiempo, y podremos comentar algunas cosas. Vamos a ver 3 etapas en la santificación. La primera es que la santificación tiene un comienzo definido en la regeneración. En el momento de la regeneración hay un cambio moral en nosotros. Recordemos que la regeneración es la obra soberana que Dios hace cuando da vida, cuando infunde vida eterna en una persona. Dios da su aliento de vida. Jesús le dice a Nicodemo, el viento, el espíritu, sopla de donde quiere, oye su sonido, nadie sabe de dónde viene ni a dónde va, pero es necesario nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo, por obra soberana de Dios, es el que nos hace nacer de nuevo. Eso es la regeneración, el regénesis, el nuevo comienzo, la nueva creación en nosotros. En el momento en el que nosotros hemos sido regenerados, en el que hemos nacido de nuevo, hay en ese momento un cambio moral significativo en nosotros. Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. La salvación es por gracia, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Una vez que hemos nacido de nuevo, ya no podemos continuar pecando como un hábito o como un estilo de vida. Esto es un signo fundamental de aquellos que son verdaderos creyentes. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque el poder de la nueva vida espiritual, de la nueva vida que tenemos en Cristo dentro de nosotros, nos guarda de ceder ante el pecado, ante la vida de pecado. Y este paso inicial de la santificación involucra un rompimiento definido con el poder dominante y el amor del pecado. Ya no amamos el pecado, ya no nos deleitamos en el pecado. El pecado ya no es nuestro dueño. Sí, tenemos luchas, pero ya no somos dominados, no somos gobernados por el pecado. Al cristiano verdadero ya no le gusta pecar, no le gusta. Se entristece cuando cae, no puede vivir en una práctica de pecado. Romanos 6 explica esto, ¿no? Y también recomiendo muchísimo las conferencias que dio el pastor Sogel Michelén en Córdoba estos pasados días, que hablaban precisamente de esto, de la santificación, del proceso en el que un creyente abandona progresivamente el pecado, y él estuvo tocando Romanos 6 y 7. Dice Romanos 6, el 11 y el 14, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, no será vuestro amo, no será vuestro dueño, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Esto qué significa? Estar muerto al pecado significa estar muerto, haber muerto al poder dominante del pecado, que nosotros como cristianos ahora tenemos el poder de vencer la tentación, de vencer la seducción del pecado en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da vida, nos resucita juntamente con Cristo y obra dentro de nosotros ese milagro, esa fuerza, esa capacidad para abandonar el pecado. Hay un testimonio poderoso que estuvo en la iglesia hace un tiempo contando cómo el Señor lo llevó a este entendimiento, y eso fue y sigue siendo el poder, el motor
que lo está llevando a una vida de santidad. Es nuestro hermano Carlos Catari, que estuvo aquí, ¿verdad?, compartiendo, y él habló de la lucha que él tenía con el tema, el pecado, un pecado muy visible, un pecado que muchas veces se ve equivocadamente peor que otros, pero él estaba luchando con el pecado de la homosexualidad. Y él estaba tratando de enfrentar ese pecado con sus fuerzas. Y cuando él trataba de enfrentar ese pecado, es decir, él quería llevar eso a la santidad con sus fuerzas, él caía, él no podía. Él contaba cómo eso lo llevaba al fracaso, a la frustración, hasta que comprendió, hasta que él profundizó en la verdad de que la santificación también se arraiga, tiene su raíz, tiene su fortaleza en la obra redentora de Cristo en la cruz. Es por el poder de la muerte en la cruz y la resurrección, cuando entendemos que nosotros tenemos nueva vida en Cristo, que hemos resucitado con Él, que eso es el motor para que podamos vencer el pecado. Hemos sido muertos al pecado para vivir en vida nueva. Por lo tanto, el pecado ya no nos define, el pecado ya no nos domina, el pecado no nos gobierna, y la resurrección de Cristo es lo que nos da poder a nosotros para poder vivir en santidad. El pecado ya no es nuestro amo, como lo era antes de hacernos cristianos. Como decía un pastor, el hombre que no es cristiano, o la persona que no es cristiana, está del lado de su pecado peleándose contra la ley de Dios. Entonces, cuando le pones los mandamientos, se ofende, se pelea contra eso porque él quiere defender su estilo de vida, su pecado. Eso es el hombre natural. Cuando uno viene al cristianismo, cuando uno realmente se convierte en un hijo de Dios, pasa del lado de Dios, él está a favor de Dios y de su ley, y con quien se pelea es contra el pecado. No quiere pecar, quiere abandonar el pecado. Entonces, el rompimiento inicial con el pecado involucra una reorientación de nuestros deseos. Es una cuestión de corazón. Nuestros afectos cambian. Cambia aquello que amamos, cambia aquello que aborrecemos. Y ya no tenemos una inclinación dominante hacia el pecado. Por eso Pablo en el 17 y 18 dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, ¿veis? Erais en pasado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y fíjate qué curioso, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Veis? Yo ya soy libre del pecado, y ahora ¿a quién sirvo? A la justicia, a la ley de Dios, a la verdad, al amor. Mi amo es Dios, mi deleite es su ley, y yo me peleo contra el pecado. En segundo lugar, la santificación va aumentando a lo largo de la vida. Eso también tenéis que apuntarlo. La santificación va aumentando a lo largo de la vida. Dice 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Mira, aunque el Nuevo Testamento habla claramente de un comienzo definido en nuestro proceso de la santificación cuando nos convertimos, también el Nuevo Testamento habla de que la santificación es un proceso que continúa a lo largo de nuestra vida. Fíjate cómo nosotros somos santificados. Volvemos al testimonio de nuestro hermano Carlos, ¿no? Que ¿cuándo él pudo vencer el pecado? ¿Cuándo nosotros podemos vencer los pecados? Lo dice la palabra. Somos transformados cuando nosotros miramos a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Cuando estamos expuestos a su gloria. Cuando por la gracia de Dios el Señor se nos hace claro a nuestros ojos. Su persona, su identidad, su obra redentora. Cuanto más entendemos de corazón quién es Cristo y lo que hizo por nosotros, eso, el estar expuesto a su gloria, es lo que nos transforma a su misma imagen. Pero es un proceso en el que nosotros vamos creciendo. En tercer lugar, la santificación se completará en la muerte para nuestras almas, y ahora es curioso, y cuando regrese el Señor para nuestros cuerpos. Será completa, pero en primer lugar cuando morimos para nuestras almas, y luego cuando regrese el Señor para nuestros cuerpos. Mira, debido a que el pecado permanece en nuestros corazones, aunque ya somos cristianos, la santificación no se va a completar nunca en esta vida. Los cristianos siempre estaremos luchando contra el pecado.
No obstante, una vez morimos, una vez abandonamos el cuerpo, ya pasamos a la presencia del Señor. Y entonces, en ese momento, nuestra santificación está completa en un sentido. ¿Por qué está completa? Porque nuestras almas quedan liberadas totalmente del pecado y son hechas de forma consumada, perfectas en el trono de Dios. Disfrutamos de la presencia del Señor en plenitud. Estamos con Él, delante de su trono. Esto es lo que enseña la palabra de Dios en Hebreos 12:23. Dice, a la congregación de los primogénitos que están escritos en el libro, que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Aquí el autor de Hebreos se está refiriendo a los cristianos que han fallecido y están en la presencia del Señor. Fíjate lo que dice, a los justos hechos perfectos. Ellos ya están ahí, ya son perfectos. Sin embargo, la santificación involucra a toda la persona. Y eso incluye también a nuestros cuerpos. Por tanto, la santificación no estará del todo completada hasta que el Señor regrese y entonces recibamos cuerpos resucitados, cuerpos glorificados. Primera de Corintios 15:49 dice, y así como hemos traído la imagen terrenal, traeremos también la imagen del celestial, del cuerpo celestial. Dice Filipenses 3:21 también, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que cuando Cristo regrese en su gloria, todo nuestro ser, incluido nuestro cuerpo, será perfectamente santificado y estaremos en cuerpo glorificado con el Señor. En cuarto lugar, la santificación nunca se completa en esta vida. Esto es importante hacer énfasis. Tenéis que apuntar esto. Nunca se completa en esta vida. Hay una corriente teológica, una doctrina a la que le llaman perfeccionismo, que enseña que la perfección impecable, sin absolutamente ningún pecado, es posible que el cristiano la viva en esta vida. Hay algunos textos, Mateo 5:48, 2 de Corintios 7:1, 1 de Tesalonicenses 5:23, que parece que apuntan a esa realidad, a la aspiración de que un cristiano puede llegar a ser perfecto en esta vida. Sin embargo, estos pasajes no están enseñando que tengamos la capacidad de ser perfectos mientras vivimos en este mundo. Lo que hacen estos pasajes es apuntar al ideal de Dios para nosotros y nos enseñan que dependemos de la gracia de Dios para nuestra vida. Nos enseñan el estándar, aquello que debemos llegar a ser y aquello que seremos cuando estemos en la presencia del Señor. Pero la santificación no va a ser perfecta. Mira, hay pasajes también en el Antiguo y Nuevo Testamento que hablan de esta realidad, de que al final esto es una lucha continua del creyente en este mundo. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Primera de Reyes 8:43 dice, si pecaren contra ti. ¿Y qué dice después? Porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca. Lucas 11:4, y perdónanos nuestros pecados, y aquí está instruyendo el Señor acerca de cómo tenemos que orar los creyentes. Perdónanos nuestros pecados. Nosotros no tenemos que arrepentirnos solamente cuando nos convertimos. El arrepentimiento es un estilo de vida. Cada día tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque seguimos pecando, porque necesitamos de la gracia del Señor. Ahora, esta realidad de que no va a ser posible alcanzar la perfección, ninguno va a ser igual de santo que Cristo en esta vida, esta verdad no nos debe conducir a la pasividad, a ser pasivos. Porque la pasividad espiritual también contradice decenas de mandamientos que hay en las Escrituras y que son un deber moral para los creyentes. Y tampoco nos debe llevar a la desesperación por nuestra incapacidad de alcanzar el estándar de Dios, porque esta actitud también es contraria a la enseñanza
de Pablo en Romanos 6, otros pasajes sobre el poder de la resurrección de Cristo para vencer los pecados. Por tanto, aunque la santificación nunca se va a completar en esta vida, también debemos recalcar que jamás debe de incrementar en nosotros. En el retiro, el pastor David Barceló puso un ejemplo que a mí me encantó. Dijo que el proceso de la santificación es como si un hombre está subiendo por una cuesta y está con un yo-yo. Nosotros somos el yo-yo. Entonces, tú estás subiendo la cuesta y el yo-yo va subiendo y bajando. La santificación tiene altos y bajos, pero en ese camino de altos y bajos tú estás subiendo. Entonces tú, sin darte cuenta, cada vez estás más cerca de lo que es la imagen de Cristo. Es un proceso en el que tú vas incrementando tu nivel de santificación, con sus altos, con sus bajos, pero va increciendo. Una persona que era cristiana en el año 2010 tiene que ser más parecido a Cristo hoy de lo que era en ese momento. Y ahora, también quiero recalcar algo que es importante. Hermanos, a medida que los cristianos crecemos en madurez, las clases de pecados que permanecen en nuestras vidas a menudo no son tanto pecados muy visibles, o de palabras, o de acciones. Cuando venimos a Cristo, es muy evidente aquello que tenemos que abandonar. Supongamos una persona que se convierte y a lo mejor tiene problemas con el alcohol o con las drogas, o es violento en su casa, o le gusta el juego, o tiende a decir muchas palabras deshonestas, o tiende a la mentira. Todo eso se ve muy claro y la gente que está a su alrededor dice, madre mía, ¿cómo tiene que trabajar el Señor con él? ¿No? Hay pecados al principio que son muy claros. Conforme vamos creciendo en nuestra vida de santidad, llega un punto en el que nosotros, todas aquellas cosas que se ven socialmente, externamente, prácticamente están limpias. Tú ves a un pastor y piensas, qué hombre más santo, qué bien vive, qué correcto es, me gustaría ser como él. Sin embargo, cuanto más creces en tu madurez cristiana, más consciente eres de los pecados internos que hay en tu corazón. De aquellas cosas que no se ven tanto y que son igual de ofensivas delante del Señor. El orgullo, la vanidad, la codicia, los celos. El Señor te va haciendo consciente de que todas esas cosas están en ti y las vas viendo. David oraba, Señor, muéstrame aquellos pecados que me son ocultos, que ni yo me entero que los tengo. Así que es importante entender eso, que aunque tal vez en momentos nos veamos que hemos crecido mucho en el Señor, que tenemos mucho que dar, que estamos muy bien en el Señor, cuanto más conocemos a Dios, cuanto más cerca estamos de Dios, más nos damos cuenta de las miserias que se arraigan en nuestro corazón y que están allí profundas en nosotros. Quiero terminar esta sección, esta fase de la enseñanza con una frase del teólogo John Murray que dice lo siguiente. En verdad, cuanto más santificado está un creyente, tanto más conformado estará a la imagen de su Salvador y tanto más debe estar en contra de toda falta de conformidad con la santidad divina. Cuanto más profunda sea su percepción de la majestad de Dios y más intenso su amor por Dios, tanto más persistente será su anhelo por alcanzar el premio del alto llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tanto más consciente será de la gravedad del pecado que permanece en él y tanto mayor será su aborrecimiento del mismo. ¿No fue este el efecto que se vio en todos los siervos de Dios al estar cada vez más cerca de la revelación de su santidad divina? Amén. Bien, hermanos, vamos a pasar al siguiente bloque. Dios y el creyente cooperan en la santificación y en primer lugar hablamos de la parte de Dios en la santificación. Mira, Dios obra en nuestra santificación y nosotros también. Trabajamos por el mismo propósito, es una sinergia, es una labor en la que operan dos fuerzas. Ahora, esto no significa que Dios y nosotros tenemos participaciones iguales en la santificación, ni que ambos trabajamos de la misma manera. La Biblia enseña que cooperamos con Dios en formas que son apropiadas para cada uno a nuestra condición de criaturas de Dios. Pero la Escritura enfatiza mucho nuestro papel en la santificación con mandamientos explícitos que encontramos en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, la santificación no es simplemente una obra pasiva.
La santificación es primordialmente obra de Dios. Mira lo que dice 1 de Tesalonicenses 5, 23, 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Hará el qué? Santificaros por completo. Es decir, la obra de santificación es una obra que la hace el Señor. Fíjate, una de las funciones específicas de Dios el Padre en la santificación, en el proceso de santificación, es disciplinar a sus hijos, porque los ama y los disciplina para llevarlos a la santidad. Pablo dice a los filipenses que Dios es el Señor, es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esto indica algo de la manera en la que Dios nos santifica. Él lo hace haciendo que nosotros deseemos su voluntad y dándonos a nosotros el poder para cumplirla. Nadie va a mover, a dar un paso en el proceso de santificación sin que el Espíritu Santo, sin que el Padre, el Hijo estén trabajando en su proceso. Fíjate el papel del Hijo, de Cristo Jesús, en la santificación. En primer lugar es que Él ganó nuestra santificación en la cruz, en su obra redentora. Por tanto, Pablo dice que Cristo es nuestra sabiduría, nuestra santificación, nuestra justificación, nuestra redención. Además, en el proceso de santificación, Jesús también es nuestro ejemplo. Es mucho más que nuestro ejemplo, pero no es menos que nuestro ejemplo. Dice la palabra que tenemos que tener los ojos puestos en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Ahora, viendo que en la santificación tienen su parte el Padre y también el Hijo, es importante que sepamos que el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, es el que trabaja específicamente en nosotros para cambiarnos y para santificarnos. Fíjate, el Espíritu Santo es el que obra para darnos una mayor santidad en nuestra vida. Pedro habla de la obra santificadora del Espíritu. Pablo habla también de la obra santificadora del Espíritu en 2 de Tesalonicenses 2:13. Es el Espíritu Santo el que produce en nosotros el fruto del Espíritu que vemos en Gálatas. Estos rasgos característicos son parte de una santificación progresiva. Si nosotros crecemos en la santificación, dice la palabra que andamos en el Espíritu y somos guiados por el Espíritu. Eso significa que cada vez somos más sensibles a los deseos del Espíritu, a los estímulos del Espíritu Santo en nuestra vida. Que cada vez nuestro carácter se conforma más al de Cristo por medio de la obra del Espíritu. El Espíritu es el Espíritu de santidad y es el que genera en nosotros esa santidad para que crezcamos en carácter. Así que Dios es el que tiene parte en nuestra santificación. Tanto Padre, Hijo y Espíritu Santo están obrando para nuestra santificación. Pero también tenemos que hablar de nuestra parte en la santificación. Y fíjate, la parte que nosotros tenemos en la santificación es tanto pasiva, porque nosotros lo recibimos, dependemos de que el Señor nos santifique y tenemos que orar para que el Señor haga la obra en nosotros, eso es verdad. Pero también es activa. Dios nos llama a la acción. ¿En qué? En que nos esforcemos para obedecer a Dios y dar los pasos necesarios que van a incrementar en nuestra santificación. Nadie va a ser santo sin la obra de Dios, pero tampoco nadie va a crecer en su santidad solamente por la obra de Dios, porque Dios ha dispuesto que nosotros tomemos parte en eso. Dice Pablo en Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Fíjate, hay un texto en Romanos 8:13 que dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Y aquí se ve claramente esta combinación de nuestra posición pasiva, algo que tenemos que recibir, y nuestra posición activa. Dice, si por el Espíritu, es decir, algo que yo no puedo hacer por mí mismo, algo que yo debo recibir las fuerzas de fuera, es por el Espíritu Santo que lo hago,
hacéis morir las obras de la carne. Algo que el Espíritu Santo tiene que darme la gracia, pero algo que yo tengo que hacer. Yo tengo que obrar. Yo recibo, pero también tengo que dar. Yo tengo que estar esperando a la gracia del Señor, pero también tengo que obrar en mi esfuerzo. Yo tengo que hacer morir las obras de la carne. Así que los filipenses, fijaros en este texto, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ellos tenían que esforzarse en el crecimiento de la santificación en sus vidas. Y tenían que hacerlo con solemnidad, con reverencia, con temor, con temblor. Los filipenses tenían que esforzarse en su santificación porque ellos estaban en la misma presencia de Dios. Ellos tenían que ser conscientes de que vivían coram Deo, delante de Dios. Siempre, no solamente los domingos de 11 a 1 o los miércoles de 6 a 9, de lunes a domingo. Las 24 horas de la semana, los creyentes vivimos delante de Dios y tenemos que ocuparnos, vivir, trabajar en nuestra santificación con temor y temblor. Y eso lo tenemos que hacer nosotros. No lo va a hacer nadie por ti, no lo va a hacer el Espíritu Santo por ti, no lo va a hacer tu pastor por ti. Tienes que hacerlo tú. Tú tienes que ocuparte en tu salvación. Ahora, fíjate el detalle también, hay más. La razón por la que ellos tenían que trabajar y tenían... Pablo aquí es precioso porque dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, vivís coram Deo, ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Y qué más dice el texto? Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Qué curioso esto. ¿Por qué dice eso Pablo? ¿Cuál es el propósito de Pablo al decirle eso a la iglesia en Filipos? Bueno, Pablo está animando a la iglesia a la santidad. ¿Y cuál es un motor que nos anima? Saber que mi esfuerzo no va a ser en vano, que cuando yo me ocupo en mi salvación es el Señor el que está produciendo el querer como el hacer. Por lo tanto, mis esfuerzos, cuando yo dé un paso, el Señor va a dar dos. Mis esfuerzos no van a ser en vano. El Señor me va a acompañar. Yo voy a ir de la mano con Él. Y eso nos da, a los creyentes, nos da la garantía de que si nosotros, en Cristo, por el poder del Espíritu Santo, por el poder de su resurrección, nos ocupamos en nuestra salvación, estamos trabajando día y noche para parecernos más a Cristo, el Señor nos va a respaldar. Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. No estamos solos en esta lucha. El Señor está con nosotros. El Señor pelea por su pueblo. Hermanos, la santidad no es una opción para el cristiano. No es optativo. Es una consecuencia necesaria. La salvación es por gracia. Tenemos que hilar muy finos aquí, porque si no entramos en el terreno del legalismo. La salvación es por gracia. Pero esa gracia, si realmente nos ha salvado, se evidencia en que todos nosotros vamos a pelear por nuestra santidad. Por eso la palabra puede decir tanto que la salvación es por gracia, como también puede decir, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bueno, entonces, ¿qué es? ¿Por gracia o por la santidad? Es que una cosa lleva a la otra. Es que si la gracia salva, la gracia santifica. Y si la gracia no santifica, es porque no ha salvado. ¿Se entiende? Entonces, el creyente tiene que obrar, seguir la paz con todos y la santidad. Y esta clase de lucha por la obediencia y por la santidad puede suponer un esfuerzo enorme en nuestras vidas. Puede suponernos aflicciones terribles. Pedro nos dice en 2 de Pedro 1:5 que debemos crecer en las características que son conforme a la piedad. Muchos pasajes del Nuevo Testamento nos animan a que prestemos atención detallada a varios aspectos de la santidad y de la vida cristiana, tanto de las cuestiones externas como las que creo yo que son más difíciles, ¿no? Las que están en el corazón. De hecho, y me gusta mucho el énfasis que
que da en consejería Nicolás Tranchini con el libro Cambios Profundos. Sí, es de la escuela de Paulison, también David Tripp, Paul David Tripp, Ted Tripp, hablan de todo esto, ¿no? Que al final nuestra conducta, lo que hacemos hacia afuera, es una expresión de lo que hay en nuestro corazón. Yo grito porque en mi corazón hay ira y sale eso. ¿Sí? Lo que hago manifiesta lo que hay dentro. Por lo tanto, la santificación a veces se ve muy, muy claramente al principio con cambios externos de conducta, que eso al final es relativamente fácil. Deja de hacer esto y deja de hacer lo otro. Pero el fondo de la cuestión es ¿qué deseas? ¿Qué amas? ¿Por qué haces las cosas? Y ahí es donde tenemos que poner el énfasis. Y eso es una batalla difícil, hermanos. Es una batalla que dura toda la vida. Es una batalla feroz en la que tenemos tres enemigos muy fuertes: el mundo, el diablo y nuestra carne, que están continuamente avasallándonos para arrastrarnos hacia la otra dirección. Es difícil. ¿Y cómo? ¿Cómo podemos hacerlo? Hermanos, el Nuevo Testamento no sugiere ningún truco mediante el cual podemos crecer en santificación. No hay nada mágico que podamos hacer. Lo que nos anima repetidas veces es a consagrarnos por medio de los métodos de siempre, que aparecen también en el Antiguo Testamento. Para crecer en santidad debemos ejercitarnos, hermanos, en las disciplinas espirituales. Nuestra parte activa, lo que tenemos que hacer nosotros es ejercitarnos en las disciplinas espirituales. Me gustaría mucho recomendar este libro. Sé que nuestro hermano Dani Imbali hizo un taller o varios talleres acerca de este libro de Donald Winley. Si alguien quiere profundizar más en este tema, creo que es un libro que todo cristiano debería leer y debería profundizar en él y aplicarlo a su vida. Disciplinas espirituales para la vida cristiana. Algunas disciplinas que todos conocemos, o me imagino, o la mayoría conocéis, pero que abandonamos con tanta facilidad. Somos tan perezosos en estas verdades. Y entonces cuando vemos que hay pecados que nos vencen o que no estamos creciendo, nos preguntamos ¿por qué? Y la respuesta es fácil, porque no estamos dedicando tiempo, horas, a esforzarnos en la gracia, a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues lee la palabra de Dios. Llena tu mente de la palabra de Dios, pero no 2 minutos al día. Léela, profundiza en ella. Párate en un texto, hazle preguntas al texto, medita en un texto. Lee Efesios 1 y lee las impresionantes verdades que Pablo expone acerca de lo que Cristo ha hecho por ti. Te escogió antes de la fundación del mundo por el puro afecto de su voluntad. Todas estas somos adoptados en Él. Lee estas verdades y vete a pasear pensando en ellas, medita en ellas, mastícalas, absórbelas hasta que esas verdades, que no son palabras bonitas, que es algo real, sea real aquí. Sea real aquí, lo veas, lo puedas ver, lo entiendas y tu corazón estalle de gozo. Medita la palabra, memoriza la Biblia. Hermanos, de verdad, vamos a tener problemas en esta iglesia porque ya va siendo el tiempo de que los niños saben más Biblia que muchos adultos. Es verdad, y eso hace gracia, pero debería avergonzarnos. Hay niños que saben varios pasajes ya de memoria. Memorizar la Biblia ayuda a interiorizarla, pero también ayuda a que cuando estemos en una situación cualquiera, el Señor nos trae a memoria un texto. A mí me pasa alguna vez que yo estoy en alguna situación y viene un salmo, viene un texto, y eso te levanta el ánimo, te afinca, te afirma en la fe. Evidentemente la oración, hermanos, tenemos que vivir una vida de oración. Orar al Señor, hablar con Dios, una oración profunda delante del Señor. Tenemos que evangelizar, tener comunión cristiana, el ayuno, que el ayuno no es dejar de comer simplemente, sino tener un propósito espiritual.
Podemos profundizar mucho en esto, ¿no? Este libro habla de estas verdades y lo recomiendo muchísimo. Pero lo que es importante que nos quedamos es con esto. Un cristiano no va a crecer en su comunión con el Señor, en su proceso de santificación, en su carácter, si no practica con diligencia las disciplinas espirituales. Si tú no lees, si tú no oras, si tú no ayunas, si no meditas, si no memorizas, no vas a crecer. Y esa es la única razón por la que hace 20 años que estás en el Señor y tu vida está prácticamente igual. No esperes un milagro, tienes que dar un paso tú, porque el Señor lo ha diseñado así. Es importante que continuemos creciendo. Fíjate, es importante que continuemos creciendo en la confianza de lo que Dios hace en nosotros, en nuestra posición pasiva delante del Señor, pero también en nuestra posición activa delante del Señor para una mayor obediencia. Y fíjate qué curioso, si descuidamos el esfuerzo activo para obedecer a Dios, para ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, para dedicarnos a las disciplinas espirituales, ¿qué pasa? Nos hacemos cristianos pasivos, perezosos, estancados, con falta de gozo, que no crecemos. Pero si descuidamos el papel pasivo y ahora decimos, bueno, pues me voy a poner yo aquí a estar 5 horas al día con las disciplinas y voy a empezar a crecer y claro, como el Señor empieza a dar fruto, empiezas a tener conocimiento, empiezas a disfrutar del Señor, ¿cuál es el peligro? Que tu orgullo empieza a crecer. Y entonces tú te acabas creyendo, y créeme que pasa, doy fe y testimonio de que pasa, de que tú al final eres el hacha, el as, eres la última Coca-Cola del desierto. Qué pena que los demás cristianos no sean como tú, no se esfuercen tanto como tú. Y empiezas a mirar a los demás por encima del hombro. Y te estás olvidando de que Dios es el que produce en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Estás olvidando que el que quería estar firme mire que no caiga. Estás olvidando que al final, detrás de todo, el motor que te lleva a dar un paso es el Espíritu Santo, es la gracia de Dios. Y son estas dos cosas. No podemos olvidarnos de ninguna de otras, porque si no, fallamos en nuestro proceso de santificación. O nos volvemos perezosos o orgullosos. Por último, en este bloque me gustaría comentar que la santificación es generalmente un proceso corporativo. Mira lo que dice Hebreos 10, 24 al 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ahora, este texto normalmente se cita para poner mucho énfasis en el tema de congregarse. Tienes que congregarte, mira lo que dice Hebreos, no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. Pero yo quiero que nos fijemos un momento en el motivo que da el autor de Hebreos para después decir que no nos dejemos de congregar. Dice, considerémonos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Esto es santificación, el amor y las buenas obras. Un afecto que te lleva a orar. Por tanto, uno de los propósitos, no el único, pero uno de los propósitos por el que tenemos que congregarnos, por el que es un mandamiento, es porque en la vida en comunidad, unos a otros, nos estimulamos en nuestra vida de santificación. La vida cristiana se ha pensado para vivirla en comunidad, para crecer en comunidad, rozándonos unos a otros, haciéndonos daño, haciéndonos bien, teniéndonos que perdonar, teniéndonos que soportar, teniéndonos que someter, teniéndonos que amar. Allí el Señor trabaja con nosotros. Un cristiano que vive por su cuenta, que no se somete activamente a una iglesia local, es un cristiano que por mucha teología que sepa, por muchos grandes eruditos que escuche, no va a crecer, porque no va a tener ningún marco práctico en el que aplicar esas grandes verdades que está aprendiendo. Y va a acabar siendo un creyente espiritualmente muy cabezón, que tiene la cabeza muy grande de información, pero tiene el corazón muy pequeño. Y eso es algo muy peligroso, hermanos. Y fíjate, como el Espíritu Santo dice que la obra que Él hace, la obra que fluye de Él, favorece a la vida en comunidad.
el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, normalmente se atribuye a unos a otros. Es una frase que se repite mucho en el Nuevo Testamento. Los unos a los otros. Amaos los unos a los otros. Perdonaos, consolaos, soportaos. Pero también las obras del pecado, de la naturaleza pecaminosa, ¿qué hacen? Destruyen la comunidad. Una de las razones por las que Pablo, por ejemplo, manda disciplinar a gente o expulsar a gente de la membresía de la iglesia es porque se va a destruir la comunidad, la iglesia, para proteger la iglesia. La inmoralidad sexual, la impureza, el libertinaje, la idolatría. Ayer estaba leyendo como Juan, en la segunda epístola de Juan, le dice a la iglesia, a la amada, a la escogida, que aquellos que vengan, que sean misioneros y vengan trayendo otra doctrina, que no confiesen que Jesucristo ha venido en carne, que vengan con contaminación doctrinal, que ni los reciban, que no los digan bienvenidos. Porque hay que proteger la comunidad. La santificación se vive en comunidad. Así que vamos a poner esto en práctica, hermanos. Vamos a poner esta verdad en práctica. Y a mí me gustaría hacer un ejercicio en el que podamos abrir nuestro corazón, en el que con sabiduría podamos hablar en amor, en el contexto de la comunidad. Y este es el ejercicio. Comparte con la persona que tengas al lado, con la persona que tengas más cerca, dos cosas. Un aspecto de tu vida en el que tú has visto un crecimiento en ti, en el que tú de forma significativa has dado pasos al frente, has tenido victoria. Si no ves ninguno, tal vez es momento de también confesarlo y arrepentirte. Y también, en segundo lugar, un aspecto de tu vida que tú sabes que debes mejorar, que puedas contarlo en función del contexto con el que la persona con la que estés. Creo que puede ser algo hermoso. Y una vez ambas personas hayan hablado eso en honestidad, podemos tener un tiempo en el que oremos el uno por el otro. ¿Sí? Orad el uno por el otro acerca de estas cuestiones. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Sí? Nos exponemos, abrimos nuestro corazón con sabiduría, con la persona que tengas al lado. Pues mira, el Señor me ha dado victoria en esto. Claro, vas a poder compartir una cosa u otra en función de la persona que tengas al lado. Pero creo que se puede hacer en el marco de la sabiduría, poder compartir, hablar de una victoria, hablar de una lucha, y después tener un tiempo de oración los unos por los otros. Voy a dejar 5 minutos para que podamos hacerlo. Amén. Ya terminamos y seguimos. Creo que es un momento bonito, ¿no?, en el que exponemos nuestro corazón y podemos orar los unos por los otros. Vamos a seguir con la clase brevemente. Ya pasamos a un tiempo en el que tendremos un tiempo para poder hacer preguntas y comentarios. El siguiente bloque dice que la santificación afecta a toda la persona. Eso es lo que tenéis que apuntar en el papel, en los apuntes. La santificación afecta a toda la persona. En primer lugar, al intelecto, que también tenéis que ponerlo, el intelecto. Pablo en Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La santificación de nuestro intelecto involucra crecimiento en sabiduría, crecimiento progresivo mientras llevamos cautivos todos nuestros pensamientos para que se sometan a Cristo. Y en ese proceso descubrimos que nuestra forma de pensar cada vez es más como la forma de pensar de Dios. Paulatinamente pensamos más como la Escritura. Y cada vez pensamos con más sabiduría bíblica, de una forma natural. En segundo lugar, nuestras emociones. Hay un llamado constantemente a trabajar nuestras emociones en la palabra de Dios. El fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Todo esto tiene que ver con nuestra vida, mucho con nuestra vida emocional. A medida que crecemos en nuestra santificación, vamos a ser cada vez más capaces para obedecer el llamado de Pedro, ¿no?, que dice que huyamos de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Y cada vez vamos a amar menos al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Tendremos nuestros afectos, nuestras emociones por las cosas se van a ir santificando. Conforme nosotros vamos sometiéndonos a la palabra, vamos creciendo en santidad, abandonamos las emociones negativas, la ira, la amargura, el enojo, los gritos, las calumnias.
Es decir, cada vez sentimos más como siente Cristo y vamos abandonando las emociones que provienen de nuestra naturaleza pecaminosa. En tercer lugar, la voluntad. Dice Pablo, ¿no? Porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer. Y cada vez nuestra voluntad está más alienada a la voluntad de Dios. Cada vez nuestra voluntad está más pareja a la voluntad de Dios. En cuarto lugar, nuestro espíritu. Dice 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santificación afecta también nuestro espíritu y la parte no física de nuestro ser. Y también nuestros cuerpos físicos. Esto es algo en lo que quiero hacer especial énfasis. Dice la palabra que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Y nuestro cuerpo no es nuestro, sino que es de Dios. Porque hemos sido comprados por precio. Tenemos que glorificar a Dios en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Todo nuestro ser es de Dios. Entonces, a veces tenemos la tendencia, algunos, a no comprender bien esta dicotomía y hacer un especial énfasis en la parte espiritual y que el Señor nos santifique en lo espiritual, en lo que está dentro, ¿no? en nuestra conducta, en nuestra actitud. Sin embargo, a veces olvidamos que nosotros también somos cuerpo y que Dios quiere que nuestro cuerpo sea santificado. Dios te ha dado un cuerpo y tú tienes el deber de cuidarlo, de bendecir tu cuerpo. Es pecado maltratar el cuerpo. Es pecado hacer cualquier cosa que pueda dañar tu cuerpo. Así que al santificarnos progresivamente en nuestros cuerpos, fíjate, nuestros cuerpos se convierten cada vez más en siervos, el cuerpo, siervo. De hecho, dice Pablo en Romanos 12 que tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Nuestro culto al Señor, nuestro sacrificio al Señor es presentar todo nuestro ser. Y somos más receptivos a la voluntad de Dios, a los deseos del Espíritu. Entonces no podemos abusar, no podemos maltratar y procurar ser útiles, sensibles a esto. Hermanos, quiero aquí ser muy cuidadoso porque vivimos en una época en la que se hace culto al cuerpo, en la que a veces el cuerpo es nuestro Dios, ¿no? Hay gente que está todo el día obsesionado con el tema de la estética, sobre todo. No por una cuestión de salud tanto, sino por una cuestión de estética. Aunque también hay una especie de religión en el tema de cuidarnos, ¿no? De la vida healthy y todo eso. Claro, cuando eso lo enfocamos de esa manera, cuando eso acaba ocupando un lugar en nuestro corazón equivocado, eso está mal, eso es pecado. ¿Y qué ha hecho la iglesia de hoy? Olvidarnos de esto, no hablar de esto, obviar este tema porque puede parecer que estemos como obsesionados con el tema, que estamos dándole una importancia que no tiene. Y al final el cuerpo no es lo importante es la parte espiritual. Hermanos, esto es un gravísimo error teológico. Es un gol que nos ha metido el diablo a través de las presiones de este mundo y tenemos que acabar con esto. No tenemos que hacerle culto al cuerpo, pero tampoco tenemos que pensar que el cuerpo no vale para nada. Tu cuerpo debe ser santo. Así que tú tienes que vigilar cómo duermes. Tienes que vigilar lo que comes, tienes que hacer ejercicio. Es pecado comer de más, hermano. Es pecado. Se llama gula. Está mal. Y yo sé que esto no se dice mucho, pero yo he visto, hermanos, esto muchas veces. He visto a hombres, a pastores, pesando 140 kilos y no tenían problemas de tiroides ni nada, exigiéndole a otra persona que deje de fumar para poderse tomar el pacto que ellos ministran. Esto es una incongruencia, hermanos. No digo que no tengas que abandonar el vicio del tabaco, pero es como que estamos permitiendo la adicción a la comida, que la comida te posee y por eso pesa 60 kilos de más y le estás imponiendo a otro una carga que tiene que llevar, pero ¿y tú la tuya? Y es como que socialmente no pasa nada. Y claro, cuando a alguien le sobran 60 kilos es muy visible, pero ¿y cuando a alguien le sobran 15? Está mal, hermano. Está mal. Tenemos que estar
físicamente, cuidados. Tenemos que vigilar lo que comemos. Claro, cada uno tiene una genética, una constitución, ¿no? Ahí cada uno no se mete, ¿no? Pero cuidado con lo que comemos. Últimamente estoy teniendo mucha carga por este tema, estoy leyendo acerca de esto y de verdad, hermanos, no quiero que esto parezca que tenemos que llevarlo a la obsesión, porque no va por ahí, pero en este mundo la alimentación está muy mal. Casi todos los alimentos que venden en el supermercado están llenos de azúcares, están muy mal procesados, no son sanos y los consumimos como algo normal y los damos a nuestros hijos. Y la Iglesia tiene que decir no a eso. Y eso forma parte de nuestra santificación. Forma parte. Tenemos que comer sano y tenemos que estar bien, incluso por testimonio. Yo voy a predicarle a mi vecino y a lo mejor nos vende... Y no estoy hablando solo de peso, porque también estar anémico y no cuidarte y no dormir también está mal, es pecado, no dormir bien. Así que eso, hermanos, tenemos que cuidarlo. Y si no podemos, oremos al Señor, pidamos ayuda. Ahora, no se trata de que ahora toda la iglesia tenga que estar puesta a dieta. No. A decir, Jimmy, ¿qué me estás diciendo? No, hermano, se trata de progresivamente adquirir hábitos saludables, hábitos santos, que sean un ejemplo de amor por el cuerpo que el Señor nos ha dado, que es templo de su Espíritu. Y eso es algo hermoso en el Señor. Tenemos que hacer deporte, hermanos. Hace poco leí, o alguien me comentó, creo que fue Israel San, no sé, me comentó que un cirujano, o Moisés, no sé si fuiste tú, no me acuerdo, un cirujano súper famoso estaba hablando con Pablo Motos y en una entrevista, y él le dijo, mira, cuando yo opero a corazón abierto y miro el corazón, solamente puedo saber dos cosas. Puedo saber si esa persona ha hecho deporte en su vida o no ha hecho deporte en su vida. Y cuando yo veo que si esa persona ha hecho deporte, tiene muchas posibilidades de quedarse la operación. O sea, es un punto de inflexión. No es broma, Haz deporte. ¿Eso significa que tienes que ser culturista o atleta o tienes que ir a correr 7 veces a la semana a 8 kilómetros? No. No tiene por qué. Si lo haces, genial. Significa que tienes que moverte, que la vida sedentaria no es sana, que tienes que quitarte la pereza, igual que tienes que orar y ayunar y todo esto y tienes que ser activo, también tienes que salir a caminar, que ir a correr. Pongo como ejemplo a nuestro hermano Rafa. ¿Dónde estás, Rafa? Ah, míralo. El mejor portero de la iglesia. El tío, no veas cómo me las para todas y no para de moverse. Es un fenómeno. No, lo siento, Jesús. El mejor portero de la iglesia es Rafa. Lo siento. Hay que reconocerlo. Rafa con Ricky. Ayer Ricky me paró algunas también. Bien, hermanos, de verdad, no es cuestión de edad, pero este tema creo que hay que hablarlo y sin obsesionarlos, tocarlo, ¿no? Tocarlo, es importante esto. Familia, cuando más crezcamos a semejanza de Cristo, y quiero terminar con esto, ¿no? Tanto más experimentaremos personalmente el gozo y la paz que son parte del fruto del Espíritu Santo. Cuanto más santos somos, más felices somos. Porque la santidad es la felicidad verdadera. Y eso, la santidad, nos acerca a la vida que tendremos en el cielo. Pablo dice que cosechemos la santidad que conduce a la vida eterna. Qué bonito. Es la fuente del gozo verdadero, porque el reino de Dios es una cuestión de justicia, de paz y gozo en el Espíritu Santo. Al ir creciendo en santidad, vamos creciendo en conformidad a la imagen de Cristo. Cada vez tenemos más su carácter. Hay más paz en nosotros, hay más paz alrededor de nosotros. Y esta es la meta de la perfecta santificación que esperamos y anhelamos y que será perfecta cuando Cristo regrese. Y por esa razón Juan dice que el que tiene la esperanza de la vida eterna, el que tiene la esperanza del regreso de Cristo, el que tiene la esperanza de que esto no es el final, dice, el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, que nuestro deleite sea el Señor y nuestra meta sea parecernos cada día más a Él para su gloria. Ánimo, hermanos. Amén.